La voz del Rapsoda. Mitos y leyendas. Un lugar de encuentro para el descubrimiento de criaturas ancestrales, misterios primigenios y relatos ocultos en el tiempo. Un espacio escrito y dirigido por Jairo Lorenzo. Bienvenido a La Voz del Rapsoda, un espacio donde la palabra se convierte en bruma y conjuro, y cada relato es un sendero que se adentra en lo desconocido. Hoy te invito a cruzar conmigo el umbral de África, dejándote envolver por la atmósfera de un mundo donde la naturaleza es sagrada y el misterio se respira en cada hoja, en cada sombra, en cada rumor del viento. Aquí, bajo la bóveda verde de la selva, el folclore no es solo memoria, es presencia viva, es guía y es advertencia. Es la voz de los ancestros que aún susurran en la oscuridad. Prepárate para dejar atrás lo cotidiano y adentrarte en la espesura de los mitos africanos, donde cada historia es un eco de lo invisible y cada palabra una llave que abre puertas a lo extraordinario. Imagina por un momento que avanzas por un sendero apenas insinuado entre la maleza, donde la luz del sol se filtra en haces dorados a través de un dosel de hojas tan espeso que el día parece un crepúsculo perpetuo. El aire es denso, saturado de aromas a tierra húmeda, a savia y a flores desconocidas. Cada paso cruje sobre raíces antiguas y hojas caídas, y el murmullo de la selva, un susurro de insectos, el canto lejano de un pájaro, el rumor de un arroyo oculto. Todo te envuelve como una melodía ancestral. Así era Dahomey, el antiguo reino de África Occidental, donde la naturaleza no era solo un escenario, sino un personaje vivo y omnipresente. En este mundo la selva era un laberinto sagrado, inexplorado y lleno de secretos, donde cada árbol podía ser un guardián, cada sombra el umbral a lo desconocido. Los caminos de arcilla serpenteaban entre aldeas de adobe y techos de palma, y la frontera entre lo real y lo invisible era tan difusa como la niebla que se alzaba al amanecer. En Dahomey, la vida cotidiana, el bullicio de los mercados, el trabajo en los campos, las celebraciones al ritmo de los tambores, se entrelazaba con una dimensión espiritual tan tangible como el rocío sobre la hierba. Los reyes no solo gobernaban con leyes, sino también con rituales, que buscaban el favor de los dioses y los espíritus del bosque. Las mujeres guerreras, temidas y admiradas, no solo defendían el reino, participaban en ceremonias bajo la ceiba sagrada, árbol que unía la tierra con el mundo de los ancestros. La selva era un ser vivo, poblado de fuerzas invisibles. Los habitantes de Dahomey sentían que las raíces de los árboles y las corrientes de los ríos estaban habitadas por presencias que podrían ser benévolas o terribles. Así, lo real y lo folclórico no eran opuestos, sino dos caras de la misma existencia. Lo espiritual impregnaba cada gesto, cada palabra, cada historia. Y cuando la noche caía, la aldea se reunía bajo la sombra de la ceiba y el fuego crepitaba en el centro del poblado. Era entonces cuando el griot, el guardián de la memoria, el poeta, el músico, el cronista, tomaba la palabra
Como una especie de rapsoda africano, el griot tejía con su voz y su instrumento un tapiz de relatos donde los héroes y los espíritus volvían a caminar entre los vivos. En su canto, la historia se convertía en experiencia compartida y el misterio de la selva se hacía palpable, casi respirable. Sin los griots, las leyendas, como la de la Zafiza, serían solo ecos perdidos. Gracias a ellos, sigue latiendo en el corazón de cada oyente, generación tras generación. Así, en Dahomey, el pasado nunca muere. Vive en los relatos, en los rituales, en la certeza de que tras el velo del mundo visible late un universo tan real y profundo como la selva misma. Ahora, cierra los ojos. Sí, cierra los ojos y deja que te acompañe al interior de la selva africana. El aire es espeso, saturado de aromas a tierra mojada, a hojas frescas y a flores desconocidas. La luz apenas se cuela entre las copas de los árboles y cada sombra parece esconder un secreto. Aquí, en este reino de penumbra y vida, habitan las Zafiza. Las Zafiza no son hadas de cuento, ni simplemente duendecillos. Son espíritus ancestrales, diminutos y luminosos, que custodian el equilibrio del bosque. Se dice que su piel brilla como la resina al sol, y que sus cabellos, largos y espesos, se confunden con la hierba tras la lluvia. Algunos las ven con alas de mariposa, otros como niños pequeños de ojos sabios y antiguos. Pero todos coinciden en que su presencia es un susurro, una vibración en el aire, una certeza de que el mundo es más profundo de lo que parece. Las Zafiza viven en los lugares más recónditos, en los hormigueros gigantes, en las raíces de las ceibas milenarias, en los huecos de los árboles donde la luz nunca llega. Son tímidas y esquivas, y rara vez se dejan ver por los humanos. Pero cuando lo hacen, es porque han elegido a alguien digno de su favor. Se cuenta que las Zafiza conocen todos los secretos del bosque. Saben dónde brotan las plantas curativas, cómo leer las huellas de los animales, cómo invocar la lluvia, cómo encender el fuego sin quemar la vida. Son maestras de la magia buena, protectoras de los humildes, y a veces traviesas guardianas que esconden cosas a quienes se olvidan de dar las gracias. Pero no son diosas ni demonios, son el reflejo de la selva misma, generosas y terribles, dulces y severas. Si las honras con ofrendas de miel y flores, si caminas con humildad y no tomas más de lo que necesitas, las Zafiza pueden regalarte un conocimiento que cambiará tu vida. Pero si olvidas el respeto, si rompes el equilibrio, su luz se apaga y el bosque se vuelve hostil. En las noches de Dahomey, cuando el viento sopla entre las ramas y los grillos callan de pronto, los ancianos dicen que las Zafiza bailan en círculos, tejiendo con su canto la frontera entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Quien ha sentido su presencia nunca vuelve a mirar la selva con los mismos ojos. En Dahomey, las leyendas no son solo relatos para dormir a los niños, son advertencias, consejos y consuelo. Son la voz de los antepasados, la memoria de lo que fue y la profecía de lo que puede ser. En cada historia la selva habla, enseña, castiga, recompensa y sobre todo recuerda.
Las leyendas de la región son un puente entre el mundo visible y el invisible. Permiten a los hombres comprender lo incomprensible, aceptar la pérdida, celebrar la abundancia y temer el exceso. Son mapas para no perderse en el bosque, pero también en la vida. A través de ellas, los habitantes de Dahomey aprenden que todo don exige responsabilidad, que la magia existe en el respeto y que el olvido es el mayor de los peligros. Y entre todas las leyendas, las historias de las Aziza brillan con luz propia. Son relatos de encuentros y despedidas, de regalos y advertencias, de armonía y ruptura. Son, en el fondo, relatos sobre el misterio de la vida y la necesidad de recordar que no estamos solos en el mundo. De todas las historias que se cuentan junto al fuego, hay una que los ancianos guardan para las noches más oscuras. Cuando la selva parece respirar y el miedo se mezcla con la esperanza, es la historia de Koshi, el primer cazador, y del día en que las Aziza le ofrecieron un regalo que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Imagina la escena: la selva aún virgen, el alba apenas asomando entre las hojas y un joven que se adentra en lo desconocido buscando algo más que aliento. Es aquí, en el umbral entre el miedo y la curiosidad, donde la magia de las Aziza se revela. Pero, como todo en Dahomey, el don viene acompañado de una pregunta, y la respuesta solo puede hallarse en el corazón de quien se atreve a escuchar. A continuación, el regalo de las Aziza al primer cazador. En el corazón de Dahomey, donde la selva se alza como un muro de jade y sombra, la vida y la muerte se entrelazan en un pacto antiguo, sellado mucho antes de que los hombres aprendieran a nombrar el mundo. Allí, bajo el dosel de árboles que parecen sostener el cielo, la aldea de Kapando se aferra a la existencia, ignorante aún de que el destino de su gente está tejido con hilos invisibles por manos diminutas y sabias. El amanecer no era sino una promesa incierta. La niebla reptaba entre las chozas y el eco lejano de los tambores apenas lograba disipar el temor ancestral que susurraba desde el bosque. Koshi, el menor de los hijos de su linaje, se deslizó fuera de la cabaña familiar. No llevaba más que una lanza y el peso de una mirada, la de su madre, que no se atrevía a despedirse, y la de su padre, ausente ya, convertido en recuerdo y consejo. El joven avanzó, y cada paso era una negociación con la selva. El aire, saturado de humedad y savia, se pegaba a la piel. Koshi no buscaba presas, buscaba sentido. Sabía que la caza era rito, pero también frontera. Cruzarla significaba dejar atrás la infancia, aunque no todos regresaban. El bosque, decían los ancianos, es un dios que observa y decide. Durante horas Koshi se movió entre raíces y lianas, aprendiendo a escuchar el lenguaje de la espesura, el crujido de una rama, el zumbido de un insecto, el suspiro de un animal oculto. El hambre mordía, pero era el silencio lo que le inquietaba. La selva parecía contener la respiración, como si aguardara un gesto. Los pensamientos de Koshi se disolvían en la penumbra. Recordó los relatos de su abuela, historias de seres diminutos que habitaban en los claros más antiguos, criaturas que no eran humanas ni bestias, sino algo más esencial, más cercano al origen. Las Aziza las llamaban. Espíritus de frontera, guardianes de lo que no puede verse. El sol ya declinaba cuando Koshi, agotado, se sentó junto a la raíz de una ceiba. El sudor le recorría la espalda y la soledad pesaba como una losa. Entonces, sin saber cómo,
se encontró rodeado de una luz suave, casi líquida, que no pertenecía a este mundo. Las Aziza aparecieron sin anunciarse, como si hubieran estado allí desde siempre. No eran hadas de cuento, sus rostros eran serios, antiguos, y su luz era la de la inteligencia y la memoria. Una de ellas, más alta que las otras, se adelantó. Sus ojos, de un ámbar imposible, escrutaron a Koshi con una mezcla de curiosidad y juicio. ¿Por qué has venido, hijo de los hombres?, preguntó, y su voz era la de la lluvia sobre la piedra. Koshi titubeó. No sabía si debía hablar o callar, si debía pedir o simplemente escuchar. El silencio entre ambos se alargó, denso, hasta que el joven, casi sin darse cuenta, respondió: «He venido porque no sé quién soy, porque la selva me llama y me teme a la vez, porque quiero entender». Las Aziza intercambiaron miradas. No había burla en sus gestos, sino una gravedad que pesaba más que cualquier palabra. Muchos cruzan la espesura buscando presas, dijo la líder. Pocos buscan respuestas, pero toda respuesta es un riesgo. Koshi asintió, y en ese gesto había algo de entrega y de desafío. La Aziza extendió una mano diminuta y en su palma ardió una chispa azul, fría y viva a la vez. El fuego, susurró. No es un don, sino una pregunta. No es un arma, sino una frontera. ¿Qué harás con él, Koshi? ¿Qué harás cuando la noche reclame su precio? El joven observó la llama hipnotizado. En ella vio el reflejo de su aldea, de su madre, de los rostros que esperaban. Pero también vio el bosque ardiendo, la destrucción, el exilio. No lo sé, admitió, y su voz era apenas un hilo. Pero quiero aprender. Las Aziza sonrieron, y su sonrisa era la de la luna cuando se esconde tras las nubes. Entonces, escucha y recuerda. El fuego es memoria y olvido. Es vida y ceniza. No tomes más de lo que puedas devolver. No olvides a quienes te lo han dado. Koshi regresó a la aldea con la chispa envuelta en hojas frescas. No hubo júbilo en su llegada, sino una expectación tensa. Los ancianos lo rodearon y sus preguntas eran cuchillos envainados. ¿Qué has traído, muchacho?, inquirió el más viejo, sin acercarse demasiado. Koshi mostró la llama y el círculo de aldeanos se apartó, temeroso y fascinado. Nadie mencionó a las Aziza, pero todos sintieron su presencia. El fuego ardía y su luz revelaba tanto como ocultaba. Esa noche, la aldea celebró, pero la alegría era frágil. Koshi se apartó del bullicio y contempló la selva. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes fueron de prueba. Koshi enseñó a los niños a encender el fuego, pero insistía en el silencio antes de la chispa, en la plegaria muda. Algunos comprendieron, otros se impacientaron. El fuego calentaba, cocinaba, protegía, pero también exigía respeto. Un día, un niño jugó demasiado cerca de la hoguera y una chispa prendió en la hierba seca. El pánico cundió, pero Koshi, recordando las palabras de las Aziza, apagó las llamas con hojas verdes y palabras suaves. «El fuego es nuestro», dijo cuando todo hubo pasado. «Somos sus huéspedes». Con el tiempo, la historia de Koshi se convirtió en rumor, en advertencia. Los ancianos la contaban junto al fuego, pero nunca igual. Algunos decían que Koshi desapareció una noche, llamado por las Aziza. Otros
que se convirtió en árbol guardián silencioso de la frontera entre los mundos. Pero en cada chispa que arde en la aldea, en cada susurro del bosque, vive la pregunta que las Aziza dejaron sin respuesta. ¿Qué haremos con el don que no nos pertenece? No todas las historias hablan de dones y bendiciones. Algunas son advertencias, espejos donde la comunidad se mira para recordar lo que no debe olvidar. Así es la leyenda de la aldea que perdió el favor de las Aziza. Un relato de orgullo y redención, de pérdida y aprendizaje, que aún resuena en el murmullo del viento y en el crujir de las ramas secas. En esta historia, la selva no es solo un escenario, sino juez y testigo. Las Aziza, siempre vigilantes, observan cómo los hombres olvidan el respeto y la gratitud, y cómo el equilibrio se rompe, pero también muestran que el perdón es posible, y que la armonía puede restaurarse si el corazón es sincero. A continuación, la aldea que perdió el favor de las Aziza. La selva de Dahomey se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Un océano de verdes y sombras, de perfumes dulces y húmedos, de sonidos que eran vida y advertencia. Allí donde la naturaleza se mostraba en su forma más pura y salvaje, se encontraba la aldea de Ajbeco, un puñado de chozas de barro y techos de palma, abrazadas por la espesura y protegidas, desde tiempos inmemoriales, por los espíritus del bosque. La vida en Ajbeco seguía el ritmo de los días y las estaciones. Los niños corrían descalzos entre los troncos, las mujeres tejían junto a las hogueras, y los hombres salían al alba, guiados por los senderos secretos de la selva, en busca de caza y frutos. Pero sobre todo, la aldea vivía bajo la mirada invisible de las Aziza, las pequeñas guardianas del bosque, seres de luz y misterio, cuya presencia se sentía en el susurro de las hojas y el perfume de las flores nocturnas. De las Aziza se decía que eran tan antiguas como los árboles, tan sabias como el río y tan generosas como la tierra fértil. Los ancianos contaban, junto al fuego, historias de cómo habían enseñado a los hombres a encender el fuego, a curar heridas, a respetar el equilibrio sagrado de la naturaleza y, a cambio, solo pedían respeto, ofrendas humildes y gratitud. Pero el tiempo, que todo lo cambia, trajo consigo la sequía. El sol ardía sin piedad y el río, antaño generoso, se convirtió en un hilo de agua turbia. Los animales escaseaban, los frutos se marchitaban en las ramas y el hambre se instaló en los corazones de los hombres. Fue entonces cuando Kapobi, joven y ambicioso, se alzó como nuevo jefe de la aldea. «Basta de supersticiones», tronó ante la asamblea. «¿De qué nos sirven las Aziza si nuestros niños mueren de hambre? La selva es nuestra y tomaremos de ella lo que nos pertenece». Los ancianos reunidos en torno al fuego escucharon en silencio. Nana Adjoa, la más anciana, de rostro surcado por los años y la sabiduría, alzó la voz con la gravedad de quien ha visto pasar muchas lluvias. Las Aziza nos han protegido desde antes de que tu padre naciera. Kapobi, si les damos la espalda, perderemos su favor y la selva se volverá contra nosotros. Kapobi la miró con desdén, y su risa resonó como el crujido de una rama seca. ¿Acaso han traído lluvia a tus Aziza? Han llenado nuestros graneros. Mañana entraremos más profundo en el bosque. Tomaremos lo que necesitemos. Sin miedo. Sin ningún miedo. Esa noche el aire estaba pesado y el bosque silencioso, como si contuviera la respiración. Los niños dormían inquietos y las mujeres sentadas junto al fuego
Murmuraban plegarias que el viento dispersaba entre las sombras. Al amanecer, Kapovi reunió a los hombres más jóvenes, armados con machetes y lanzas. Avanzaron hacia la espesura, ignorando los senderos sagrados, cortando árboles centenarios, cazando más de lo que podían cargar, arrancando raíces medicinales sin dejar ofrendas. El bosque, herido, guardó silencio. Solo una niña, Ama, hija de Nana Adjoa, se detuvo al borde de un claro. El aire era diferente. Allí era más denso, más frío. Sintió un escalofrío, como si 1000 ojos invisibles la observaran. ¿Estáis ahí? Susurró. Su voz apenas era un suspiro. Un susurro dorado cruzó el aire y una voz, leve como el roce de las hojas, llegó a sus oídos. No os alejáis con vuestra codicia, pequeña Ama. El equilibrio se ha roto. Ama quiso responder, pero el viento se llevó sus palabras. Los días se sucedieron y la desgracia cayó sobre Ajbeko como una sombra, una negra sombra. Las cosechas se pudrieron en la tierra seca, las presas desaparecieron y una enfermedad extraña se llevó a los más débiles. Los pozos se secaron y el miedo se instaló en los corazones. Kapovi, cada vez más furioso, buscaba culpables. Es culpa de los ancianos y sus supersticiones, gritaba, golpeando el suelo con su lanza. Debemos trabajar más, tomar más. Pero cuanto más tomaban, menos recibían. Los niños lloraban de hambre y las madres rezaban en vano. El bosque, antes generoso, se había vuelto hostil. Las noches eran más oscuras, los sonidos más amenazantes. Una tarde, Ama se acercó a su abuela, que miraba el fuego con ojos llenos de tristeza. Abuela, ¿por qué nos han abandonado a la Saciza? Nana Adjoa suspiró, acariciando el cabello de la niña con ternura. No nos han abandonado, hija. Somos nosotros quienes les dimos la espalda. El bosque es generoso, pero también justo. Si olvidamos el respeto, perdemos su protección. ¿Podemos hacer algo? Preguntó Ama con lágrimas en los ojos. Solo el arrepentimiento sincero puede sanar la herida. Respondió la anciana. Pero el orgullo es un muro difícil de derribar. Esa noche, Ama no pudo dormir. El viento traía consigo el lamento de la selva, y el fuego en el centro de la choza apenas lograba ahuyentar la oscuridad. Se levantó en silencio, descalza y temblorosa, y salió al exterior. La luna, alta y pálida, iluminaba el sendero hacia el bosque. Caminó hasta el claro donde había sentido la presencia de la Saciza. Allí se arrodilló y lloró. Su llanto se mezclaba con el murmullo de los árboles. ¡Aziza! Llamó. Su voz sonaba quebrada. Perdónanos. Olvidamos vuestras enseñanzas. Mi pueblo sufre. Os lo ruego. Volver a nosotros. El silencio fue profundo, y Ama pensó que hablaba al vacío. Pero entonces, un círculo de luces doradas apareció a su alrededor. Las Saciza, pequeñas y etéreas, flotaban en el aire, sus alas vibrando como el susurro de la lluvia sobre las hojas. La líder de la Saciza se acercó. Su rostro sereno y triste pronunció las siguientes palabras. Ama, tu corazón es puro, pero el daño es grande. El equilibrio debe restaurarse. Ama inclinó la cabeza.
Las lágrimas se deslizaban rodando por sus mejillas. ¿Qué debo hacer? Devolved al bosque lo que habéis tomado. Plantad árboles. Ofreced ofrendas. Compartid lo poco que tenéis. Solo así volverá la armonía. Lleva este mensaje a tu pueblo. Solo la humildad y el respeto pueden traernos de vuelta. Ama asintió, y las azizas desaparecieron como el rocío al sol. Al amanecer, Ama reunió a la aldea y con voz firme relató su encuentro. Los ancianos lloraron, las madres abrazaron a sus hijos y Capovi, por primera vez, bajó la cabeza. He sido un necio, Admitió. Su voz se convirtió en un susurro. he traído desgracia a nuestro hogar. Guiados por Ama y los ancianos, los aldeanos comenzaron a reparar el daño. Plantaron árboles, limpiaron los arroyos, ofrecieron miel y flores en los claros del bosque. Cada año encendían una pequeña hoguera y cantaban para la Saciza, pidiendo perdón. Poco a poco, la selva respondió. El río volvió a fluir, las presas regresaron y la enfermedad se desvaneció. Una noche, mientras la aldea dormía, Ama vio de nuevo las luces doradas danzando entre los árboles. Supo entonces que las Saciza habían perdonado a su pueblo. Desde aquel día, la historia de la aldea que perdió y recuperó el favor de la Saciza se contó junto al fuego a través del tiempo, para que nadie olvidara que el respeto y la gratitud son lo que realmente necesita el bosque. Años después, cuando Ama era ya una mujer y los niños jugaban bajo la sombra de los árboles que ella misma había plantado siendo niña, la leyenda seguía viva. Cada vez que el viento agitaba las hojas, alguien recordaba la voz de la Saciza. Y así, generación tras generación, el pueblo de Ajbeco vivió en armonía con el bosque, sabiendo que la gratitud y la humildad era el precio y la recompensa de la vida bajo la mirada de los espíritus del bosque. Hemos explorado los misterios que rodean a las primigenias Sacizas, sus secretos, mitos y leyendas, y necesitas explorar en tu interior una verdad que se oculta entre el costumbrismo y la inocencia. Necesito que cierres los ojos y pienses en todas esas veces que has sentido una presencia inexplicable, aquel escalofrío dulce recorriéndote la espalda, o esa brisa que mueve las hojas sin que sople el viento. ¿Y si fuera una aciza curiosa, rozando tu mundo solo por un instante? ¿Y si los destellos de luz que a veces ves entre la maleza, o el perfume inesperado de flores en pleno invierno, fueran señales de su paso? No te pido que creas ciegamente, sino que te permitas dudar, que abras la puerta a la posibilidad de que la magia no es solo un recuerdo de la infancia, sino una realidad que se esconde en los pliegues de lo cotidiano. La Saciza podrían estar en cualquier parte, oculta en la invisible danza de las hojas otoñales, en el susurro de la brisa marina, en el reflejo fugaz de una gota de rocío. Solo quienes miran con ojos nuevos, quienes escuchan con el corazón abierto, pueden percibirlas. ¿Y si esta noche, esta misma noche, al apagar la luz, una chispa dorada cruzara tu habitación?
¿Y si al caminar por un sendero solitario sintieras que no estás sola, que algo pequeño y antiguo te acompaña, invisible, pero real? ¿Te atreverías a creer? ¿Te atreverías a recibirla con amabilidad, saludándola y dejándole una ofrenda de miel o una flor silvestre por si acaso? Porque al final, la verdadera magia no está en las historias que contamos, sino en la capacidad de quienes escuchan para transformar la duda en asombro y el asombro en realidad. Quizás, y solo quizás, las Aziza llevan siglos esperando a que alguien como tú vuelva a creer en ellas. Y entonces, el mundo, tu mundo, nuestro mundo, nunca volvería a ser el mismo.